Desarrollan herramienta que puede ver la conciencia. Un grupo de investigadores japoneses está trabajando para que la humanidad se conecte a un nivel más profundo con lo que ellos llaman la conciencia universal. El objetivo no es solo aislar la conciencia o definirla, es que los humanos la comprendan y la recalibren en función de la conciencia universal. De acuerdo con el físico Anirudh Bandyopadhyay, del Instituto Nacional de Ciencia de Materiales de Japón, quien lidera esta iniciativa, indica que la conciencia es en esencia la manifestación de las vibraciones del universo. Creo que la conciencia no es nada más que la manifestación de la música, indicó el investigador. La música de la que habla son vibraciones resonantes del universo cuántico, una sinfonía de energía y materia que se pliega en formas que reflejan y amplían las oscilaciones de todo lo que lo rodea. Desde el suelo hasta las estrellas y las células de nuestro cuerpo, todo vibra en su propio rango natural de frecuencias electromagnéticas. Cuando las ondas de energía con la misma frecuencia los golpean, estos objetos resuenan y su vibración silenciosa se hace más fuerte. Este fenómeno se conoce como resonancia. Para entender mejor el concepto de resonancia, se puede pensar en el movimiento de un columpio. Cuando alguien lo empuja a la velocidad y el momento justos, el columpio alcanza su máxima amplitud de movimiento, lo que sería equivalente a resonar con el universo. De manera similar, en el nivel cuántico, las partículas subatómicas y los cuerpos celestes resuenan con las ondas de energía, creando una interacción que podría ser la base de la conciencia. La conciencia humana es un subconjunto de esa cadena de resonancia, por lo cual todo el universo podría ser consciente y la conciencia humana podría ser entidad funcional, indicó Bandyopadhyay. Desde 2008 los científicos de este equipo han trabajado en un dispositivo capaz de detectar la resonancia en el cerebro humano. Tradicionalmente la actividad cerebral se mide mediante electroencefalogramas o EEG, que registran frecuencias entre 0 y 100 Hz. Sin embargo, ese ancho de banda no es suficiente para comprender la sinfonía que es la conciencia según los estudios de Bandyopadhyay. El cerebro opera en una gama mucho más amplia de frecuencias. Por ello desarrollan una herramienta llamada dodecanograma o DDG, que puede detectar frecuencias que llegan hasta los terahercios, descubriendo 12 bandas de frecuencia donde las actividades cerebrales son significativas. Además, con este conocimiento, el investigador y su equipo construyeron 2 cerebros artificiales que imitan estas bandas de frecuencia, con el objetivo de interactuar con la conciencia universal. Para estos científicos el universo no es teísta, es decir, no tiene dioses, ni depende de creencias espirituales. En cambio, su estructura es puramente matemática, guiada por patrones como los números primos y la sucesión de Fibonacci. Estos patrones se repiten en todo lo que nos rodea, desde los fractales hasta las galaxias. También se encuentran en el cuerpo humano. Por ejemplo, los microtúbulos, estructuras presentes en las células y particularmente abundantes en las neuronas, tienen una estructura espiral que sigue los principios de Fibonacci. Los microtúbulos, según algunas teorías, podrían ser fundamentales para la conciencia humana. Investigaciones de científicos como Stuart Hameroff y Roger Penrose sugieren que estas estructuras permiten que se produzcan procesos cuánticos dentro de las células cerebrales. Ya en un artículo presentado en 2021, Bandyopadhyay y otros autores señalaron que ya se ha mostrado antes que el microtúbulo tiene 3 bandas de resonancia. Sin embargo, ellos encontraron que ampliando las bandas de resonancia, midiendo señales en un intervalo de frecuencia muy bajo, donde se podrían encontrar 3 bandas de frecuencia de resonancia más en cada una de ellas, comentando que este fenómeno también se encuentra en las proteínas que construyen los microtúbulos y las neuronas individuales. Se encontraron 3 bandas de resonancia dentro de las bandas de resonancia más pequeñas, es decir, un triplete de tripletes. En otras palabras, descubrieron una armonía de frecuencias. Pero la música de la conciencia no está solo en las frecuencias, como ocurre con cualquier música, también está en las firmas de tiempo. Así como la música tiene corcheas, negras, redondas, etc., las estructuras del cerebro y del universo tienen diferentes firmas de tiempo. En una entrevista, Bandyopadhyay describió el cerebro casi como un instrumento musical. Ya hemos identificado 350 clases diferentes de cavidades en el cerebro distribuidas en 12 capas anidadas una dentro de otra. Si cada resonador de cavidad es una flauta musical de octava, entonces casi 2800 frecuencias y ciclos de tiempo componen un ritmo anidado, y eso constituye nuestro poder cerebral total. La información para nosotros es un producto de ciclos de tiempo que se puede modelar en formas geométricas particulares. El tiempo desde esta perspectiva no parece una línea en la que un acontecimiento causa otro, sino que 8 acontecimientos podrían ser los 8 vértices de un cubo. Cada punto puede conectarse con nuevas formas geométricas que surgen dentro del cubo, cuyos vértices también son acontecimientos. O el cubo podría convertirse en un punto de una geometría mayor.
En cualquier caso, el tiempo va construyendo una geometría como un cristal. Según la investigación, la conciencia no se limita al cerebro humano ni a las experiencias subjetivas. En su lugar es un fenómeno que atraviesa todo el cosmos, conectando cada átomo, célula y organismo en una sinfonía cuántica, que se espera confirmar con esta investigación. Hallazgo devolvería la vida al tigre de Tasmania. A principios del siglo XX, el tilacino, comúnmente conocido como el tigre de Tasmania, que es un Tilacinus cynocephalus, se extinguió oficialmente cuando el último de su especie murió en cautiverio. Este carnívoro, que en su momento fue el mayor depredador terrestre de Australia, pero con su desaparición dejó un vacío en el ecosistema y un símbolo de las consecuencias de la actividad humana. Sin embargo, casi un siglo después, un equipo de científicos descubrió un inesperado avance que podría cambiar el destino de esta especie. Resulta que un hallazgo que se dio en un museo de Melbourne abrió la posibilidad de devolver a la vida a este icónico animal extinto. La idea de resucitar especies extintas, conocida como desextinción, ha capturado la imaginación de científicos y soñadores por igual durante décadas. Con los avances en la biotecnología y la manipulación genética, lo que una vez fue pura ciencia ficción está comenzando a tomar forma como una posibilidad real. El proyecto para devolver a la vida a este depredador marsupial, conocido como el tigre de Tasmania por sus distintivas rayas en la espalda, ha avanzado más de lo que muchos esperaban, y un sorprendente descubrimiento podría ser la pieza clave para revivirlo. El avance para este sorprendente hallazgo fue la cabeza de un tilacino, conservada en etanol, descubierta en un estado que los investigadores descubrieron como bastante putrefacto. Aunque a simple vista parecía un simple espécimen de museo en descomposición, este trofeo olvidado escondía un valioso tesoro. Era ARN conservado. Este descubrimiento sorprendió a los científicos, ya que el ARN, a diferencia del ADN, es extremadamente frágil y tiende a degradarse rápidamente. Por ende, hallar este compuesto intacto después de más de un siglo es un logro milagroso. El Dr. André Pask, jefe del Laboratorio de Investigación de Restauración Genómica Integrada de Thylacine en la Universidad de Melbourne, afirmó que este material genético era esencial para poder reconstruir el genoma del tilacino. A través del ARN, los científicos pueden comprender no solo el ADN del animal, sino también cómo funcionaban sus células, sus órganos y cómo se comportaban algunos de sus tejidos específicos, como los de la nariz y la lengua. Esta muestra excepcional proporciona una oportunidad fantástica para que entendamos la expresión genética en tilacines. Con este nuevo recurso en la mano podemos determinar lo que una tilacina podría saborear, lo que podía oler, qué tipo de visión tenía e incluso cómo funcionaba su cerebro, expresó Pask. Ahora que el genoma del tigre de Tasmania ha sido reconstruido, el proceso de extinción comenzará comparando esto con su pariente vivo más cercano, el dunar de cola gorda. Dado que sus genomas son tan similares, los científicos esperan identificar los genes clave, que determinan si un organismo se vuelve más como el tigre de Tasmania o como un dunar. Utilizando técnicas de edición de genes como CRISPR, que es un instrumento de laboratorio para cambiar piezas de ADN en una célula, los científicos podrán cortar y pegar estos genes clave en el genoma del dunar de cola gorda para crear ADN híbrido. Las células del dunar de cola gorda se combinan químicamente para convertirse en células madres pluripotentes, un tipo de célula que puede transformarse en cualquier tipo de tejido. Al insertar el ADN híbrido en estas células, los científicos pueden cultivar óvulos, espermatozoides o incluso embriones, con el potencial genético de convertirse en tigres de Tasmania. Estos embriones pueden ser insertados en una madre lunar de cola gorda sustituta, que llevará el híbrido a término. Una vez que el embrión se ha desarrollado y ha nacido, el animal resultante debe ser idéntico al otro extinguido tigre de Tasmania. La empresa de biotecnología en Texas, Colossal Bioscience, dice que ya ha comenzado a usar el genoma reconstruido para comenzar a hilar algunos genes clave. Esta empresa ha liderado el camino en estos esfuerzos no solo con el tilacino, sino también con otras especies icónicas como el mamut lanudo y el dodo. Por ejemplo, Colossal Bioscience se ha centrado en la distintiva forma de calavera y mandíbula del tigre de Tasmania. Al comparar el genoma reconstruido con los genomas de lobos y perros, los científicos identificaron dos conjuntos de genes, que están llamando regiones aceleradas de Thylacine Wolf o TWAR. Cuando 3 secciones del genoma de ratón fueron cambiadas por TWARs, los investigadores encontraron que podían cambiar la forma de las cabezas de los ratones para ser más como un tigre de Tasmania. Sarah Ord, directora de restauración de especies de Colossal Bioscience, dijo: "Esta es una evidencia crucial del poder del enfoque de Colossal y un paso importante hacia la desextinción de la tilacine".
A medida que se avanza en este campo deben de hacerlo con cautela. Aunque aún no se está al 100% confirmado que se pueda distinguir el tigre de Tasmania, la biotecnología tiene el poder de desafiar los límites de lo que considerábamos posible. A medida que se avanza en este campo, deben hacerlo con cautela, para garantizar que los avances de la desextinción no se desvíen en la tarea fundamental que es preservar las especies que aún están con nosotros.